Muchas gracias, Vero, por esta información. Ya son las 9 de la mañana, 26 minutos, y es momento de darle la bienvenida a Fernando Amado, que está presentando su último libro, que ya está haciendo ruido, una larga entrevista a Guido Manini Ríos. El libro se llama Manini, el comandante sin jefe, que hace pocas horas que fue lanzado al mercado, pero bueno, ya algunos de sus contenidos están trascendiendo. Bienvenido, Amado. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. Muy Gracias bien. por la invitación. Bueno, ¿cuál es, primero que nada, ya ha surgido en la prensa si era inconstitucional la formación de Cabildo Abierto mientras él estaba en actividad como comandante en jefe, algunas consideraciones para con el actual presidente de la República? ¿Cuál es el objetivo como escritor de elaborar este trabajo? Mirá, para mí fue un desafío bien importante. Por lo que digo en la primera página, ¿no? Desde la primera página ya alerto a quien eventualmente pueda llegar a convertirse en el lector que digamos, en el primer encuentro con el general Manini, surgen una cantidad de cosas. Primero, para mí no me es ajeno el mundo en el cual él vivió toda su vida, por razones obvias, porque mi padre fue militar, fue comandante en jefe. Entonces, llamémosle todo ese mundo, digamos, de símbolos, de rituales, de formación militar, de mentalidad militar, no me es ajeno. Pero por otro lado, lo que él me transmite de entrada, o sea, usted está del otro lado del espectro político, ¿no? ¿Cómo va a incidir eso en el libro? Y yo le contesto lo de siempre en todos los libros que he publicado. O sea, a mí eso realmente no creo que no me afecta y es parte del capital como escritor que he ido construyendo, y que de alguna manera la respuesta de la gente de todos los pelos políticos que lee los trabajos que he ido realizando es una demostración de eso, de que en realidad es un trabajo serio, es un trabajo documentado, es un trabajo en el cual no tiene un objetivo ulterior, más que, sí, sí es el objetivo central de todos los libros y de este también, arrojar luz en fenómenos políticos, sociales, en este caso un fenómeno político impresionante, social también, que a la política tradicional, llamémosle, a la consolidada, sorprendió en 2019, porque... sobre todo en un periodo democrático post-dictadura, ¿no? Sí, y se suma a eso, es decir, la rapidez de la consolidación y cristalización de una votación fenomenal para un cuarto partido, que tiene que ver además con, yo recuerdo aquellos momentos por razones obvias, por ser un actor político, pero además me interesaba, digamos, este tema y hubo una subestimación importante de lo que podía llegar a ser el fenómeno político de aquel comandante con mucha fuerza y polémico, y que tenía una gran ascendencia sobre su personal militar, ¿no? Evidentemente él fue consolidando un liderazgo de caudillo militar, pero eso no necesariamente debía extrapolarse al caudillo político. Claro. Pero en este caso fue uno de los pocos casos, también es cierto, y es bueno precisarlo, no es la primera vez que alguien que llega a la cúpula del ejército intenta saltar a la política, y en general con muy poco éxito. En este caso es un caso de éxito, pero también creo que hubo una subestimación general de la sociedad, de los analistas, en general de todos. Tanto incluso seguramente del propio Manini y de Cabildo Abierto, que nunca imaginó encontrarse con esa votación. Y ahí justamente ¿a qué se le adjudica ese éxito? ¿A ese trabajo previo que venía realizando Manini, tal vez desde la sombra, cautivando a la familia militar, pero también recolectando a un electorado que tal vez estaba desencantado, ya sea con el Frente Amplio? Se habló mucho de esa cercanía en los votantes con el MPP, con algunos puntos del país que estaban desatendidos. ¿Qué abordaje se hace? O por lo menos el libro echa un poco de claridad en ese sentido. Varias de las cosas que recién acabas de decir son claves para entender lo que es después el resultado y bueno, es decir, la consolidación de una fuerza política con nada más y nada menos que una bancada de 3 senadores y 11 diputados. Algo que otros partidos de más años no lo han logrado. No, ni hablar. O sea, por eso los cuartos partidos en el sistema político uruguayo siempre han tenido dificultades de
de existencia y mucho más de crecimiento. En este caso, bueno, irrumpe aluvionalmente, en poco menos el 3 de abril es cuando se presenta la precandidatura de Manini, y de ahí hasta la elección logra ese resultado. El libro me parece bien interesante lo que vos planteás ahí, porque es natural que los adelantos y una cantidad de cosas se centralicen en algunos puntos neurálgicos y muy polémicos, como lo ha sido en estos días. Ahora, el libro son 350 páginas que van hilvanando este fenómeno político-militar, que no nació de un día para el otro, que se fue construyendo. En algunos momentos hubo, digamos, una planificación fría de Manini en una cantidad de pasos a dar para construir lo que estaba queriendo construir. En otros momentos también tiene que haber suerte, tiene que haber determinada coyuntura. Obviamente que en el 2004, en la elección 2004 o en la elección 2009, este fenómeno político seguramente no hubiera cuaja cuando el Frente Amplio viene en su tercer gobierno con un nivel de desgaste importante. La coalición hoy en el gobierno intenta generar un planteo mucho más abarcativo, que no sea solo blancos y colorados, y hay también como una demanda de la sociedad de esto que vos planteabas. O sea, Manini, sin duda que su primer anillo y llamémosle piso electoral, tiene que ver con la familia militar, que él fue alimentando durante sus 5 años de comandante y que después, digamos, con su discurso, con sus posturas y con una cantidad de cosas, siguió, yo diría, consolidando. Pero es más allá, es un solo Uruguay, por ejemplo, y en el libro está bien detallado cómo fueron las alianzas que se fueron generando con un solo Uruguay. Es notoriamente el relato en el que coinciden además tanto gente de la cúpula de Cabildo Abierto, como Manini, como Radaelli, como algunos diputados de Cabildo, como Mujica y Lucía Topolansky, que los entrevisté en La Chacra, y ambos coinciden en que tienen un terreno en el que disputan votos, ¿no? Como tú decías. Y comparten algunas ideas también, ¿no? En algunos aspectos. Por supuesto, porque ideológicamente en común lo que pasa. Que hay muchos puntos en común. Hay puntos en común. Ideológicamente, además, esta cuestión, llamémosle, en el caso del Frente Amplio, al ser algo mucho más amplio, valga la redundancia, es como más natural de que haya, digamos, sectores muy diversos. En este caso, Cabildo logra, bajo un mismo paraguas y con un liderazgo muy fuerte, muy carismático para la gente que lo sigue, bajo su figura, digamos, digamos, liderado por su figura, tocar una cantidad de sensibilidades que seguramente estaban alejados del sistema político tradicional, ¿no? Entonces, toca pequeños y medianos productores y empresas, logra llegar evidentemente a una cantidad de gente que lamentablemente la democracia y el sistema no le soluciona los problemas. Hay una columna vertebral, llamémosle ideológica, que tiene que ver con el nacionalismo, que tiene que ver con un corte también de mirada religiosa, ¿no? También un ingrediente, bueno, obviamente el ingrediente de la familia militar, pero también el ingrediente, llamémosle ese americanista, ¿no? Que lo aleja rápidamente, digamos, de lo que pueden considerarse a veces las derechas tradicionales, que las asocia uno rápidamente a Estados Unidos, a ese tipo de cosas. No, una cosa más nacionalista, ¿no? Mucho más nacionalista, mucho más americanista, ¿no? Y ingredientes como los de Metol Ferré, esas líneas de pensamiento, la propia línea de pensamiento o de praxis que llevó su hermano, Hugo Manini Ríos, que fue
en el 70 un líder carismático juvenil de la juventud uruguaya de pie, que era un movimiento de derecha que incluso, bueno, en aquellos momentos convulsionados llevó a la práctica la violencia, ¿no? Y que después en 2004 termina adhiriendo al Frente Amplio y votando al Frente Amplio en el 2004, en el 2009, en el 2014, y fue uno de los grandes creadores de aquello que quizás ahora ya hace mucho tiempo para los más jóvenes, pero que fue la concertación para el crecimiento y el desarrollo, que fueron una cantidad de acciones contra el gobierno de Jorge Valle, desde el campo, el tractorazo en el Obelisco, etcétera, que lo unió con mucha gente del sindicalismo. Fernando, en el libro Manini narra un poco cómo se gestó el inicio de Cabildo Abierto, su participación, o bueno, su decisión de la elección de la bandera también, esa bandera artiguista, y habría sido, o sea, según lo dice, fue durante su actividad como comandante en jefe. Ahora Montevideo Portal recoge su declaración que dice que no fue así, con qué se tiene que quedar la gente, y ahí capaz que nos puedes contar un poco de cómo fueron las charlas para la elaboración del libro. Yo estuve mirando lo de Montevideo Portal y estuve mirando una entrevista que le concedió a Telemundo 12 ayer. Él es muy, yo diría, fino en las definiciones. Él dice que lo que está en el libro es lo que dijo y es lo que piensa. Sobre todo. Y es lo que piensa. Entonces dice, lo que pasa es que a veces los políticos no dicen lo que piensan, yo digo lo que pienso. Entonces, todo lo que digo en el libro es lo que pienso. Elegí la bandera, dice, elegí la bandera, es decir, sugerí que esa podía ser la bandera en una reunión de amigos que querían hacer política, etcétera, etcétera, etcétera. También el nombre y alguna cosa más. Eso yo creo que no viola la Constitución, porque yo no participé de ningún acto político. Eso es lo que dice Manini en el día de ayer. Entonces, a ver, ese es un terreno seguramente harto discutible. Libre de interpretación. Creo que no hay ninguna duda que durante 2018, pero no solo durante 2018, el libro, si algo también tiene, si el lector quiere encontrarlo, es cómo fue generándose y madurando este fenómeno y adquiriendo poder año a año. Desde el año 2015 empieza a lograr Manini engordar su liderazgo, llamémosle, interno primero. En los primeros años, con un gran aliado, que era el ministro Eleuterio Fernández Huidobro, que en definitiva era un coro a dos voces, porque los dos tenían una misma visión de las cosas, ¿no? Desde el punto de vista militar, y Manini era respaldado permanentemente por el ministro Fernández Huidobro. Muerto Huidobro, es cuando Manini tiene el desafío de sobrevivir todo lo que le queda del periodo con otro ministro que evidentemente no tiene esa sintonía. Eso queda largamente explicado en el libro, una cantidad de anécdotas, situaciones, etcétera, en donde la tensión, algunas fueron públicas, muchas otras no. Hizo que Manini tuviera que, digamos, navegar en la incomodidad de estar en la comandancia en jefe, pero con ya no el respaldo de un ministerio, de un ministro afín, sumado a que él sentía que el ministro Menéndez justamente no terminaba siendo la voz de defensa de las necesidades del ejército, por lo que él tenía que salir al protagonismo y decirlas él, ¿no? ¿Ahí es cuando advierte que va a ser cesado? No, yo creo que él en el 2018... él va haciendo una acumulación política. En el 2015 yo estoy seguro de que él no estaba pensando en ser candidato ni en saltar a la política. Yo creo que eso es algo que se va consolidando mucho más en el 2018 y tiene un momento de quiebre que es el famoso arresto a rigor de 30 días. Ahí yo creo que hay un quiebre fuerte porque además también le permite, lo cuenta Manini en el libro, fueron 2 años de entrevistas distendidas de hora y media, 2 horas, en donde el político muchas veces capaz para una entrevista corta piensa muy bien lo que va a decir, pero en entrevistas de otro calibre como estas, bueno, se explaya de manera diferente. El arresto a rigor evidentemente hace un clic y además le permite auscultar el respaldo y la avidez que había
por generar en él un líder político, sobre todo desde adentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, después se concatena una cantidad de cosas y ahí sí aparece, yo creo, el Manini más calculador y el Manini más estratégico, que va viendo cómo administrar para maximizar el tiempo que le quede de comandante en jefe, tensionando con el poder político en ese momento, por el poder ejecutivo, porque eso le generaba dividendos de su liderazgo en la familia militar. Y después, ¿no?, cosas como, yo qué sé, es espectacular e interesante ver cómo pensó el último día en el cual iba a ser cesado. Él ya sabía desde el viernes, tenía la reunión el martes, que iba a ser cesado. Y desde el viernes él, armó todo un operativo casi que militar, llamémosle, de lo que iba a ser su despedida del Comando General del Ejército. ¿Qué pasa con el vínculo con la calle Pou y con la calle Herrera también? Porque se señala padre e hijo, en este caso el actual mandatario, el otro expresidente. ¿Nunca hubo afinidad, un buen feeling? ¿Qué pasa? Porque en realidad cuando se inició la coalición tal vez no parecía eso, más allá de las personalidades que uno podía pensar que iban a chocar y mucho, de hecho sucedió durante todo este periodo. Pero en definitiva, ¿qué expresiones, qué señala Manini en estas charlas de 2 años respecto a ese vínculo? Porque repasa, por ejemplo, lo que fue la campaña 2014 también, con situaciones que se le presentan cuando él era director de Sanidad. Sí. Para entender a Manini y al fenómeno Cabildo Abierto hay que realmente tratar de entender, no desde las lógicas y con las herramientas tradicionales que desde el periodismo, desde la propia política, analizamos y medimos los fenómenos políticos. Porque es algo diferente, es algo distinto. Y tiene comportamientos y lógicas distintas. Y dentro de esas lógicas distintas, tiene esto de, por ejemplo, manifestar con total, digamos, claridad y yo diría muy de forma clara, estomacal, lo que es su relación o lo que es su vínculo, lo que es sus simpatías o antipatías con las personas. En este caso, el hecho de estar en la coalición porque es la herramienta para, de alguna manera, generar una alternativa política nacional que sea la alternativa de gobierno, porque Manini no se ve, obviamente, en una coalición de izquierda. ¿Nunca le tuvo amor a la calle Pou? No. ¿Lo odia el presidente Manini Ríos? Bueno, es una pregunta para él, pero evidentemente ¿Qué se desprende de lo que tú es contundente en su, digamos, distancia y rechazo a la figura del expresidente Lacalle Herrera y del presidente Lacalle Pou. O sea, creo que hay una frase que no es la que trascendió, que es clarísima. O sea, es decir, el hecho de al nieto y al bisnieto de Luis Alberto Herrera decir que son los menos herreristas que hay en el país, bueno, habla por sí solo, ¿no? De una concepción, en el caso ese, no solo ideológica, sino que en el libro está muy, digamos, desarrollado algunas anécdotas que involucran al presidente Lacalle Pou, en donde lo deja muy mal parado. Entonces, ya tenemos que cerrar. Dale. ¿Sí o no? ¿Este libro podría afectar la relación de la coalición, por ejemplo, entre Cabildo y el Partido Nacional, más concretamente con el presidente de la República? Esa relación yo creo que está dinamitada hace ya varios meses. Seguramente el episodio que tiene que ver con la destitución de la ministra Irene Moreira tiene mucho que ver con eso y tiene mucho que ver con una cantidad de cosas que luego también fueron pasando en Cabildo Abierto, pero esa situación está dinamitada. Que se mantenga la situación por una razón de intereses más importantes, llamémosle políticos, estratégicos, en un año preelectoral, y bueno, eso es otra historia, pero o sea, lo que dice Sanguinetti es tremendo también, y solo salió una parte, porque también a Sanguinetti lo califica de mitre, ¿no? Incluso dice, yo se lo dije, creo que no le gustó mucho, yo le dije a Julio Mera Sanguinetti, usted es como mitre.
Mitre, presidente argentino, después vivió 40 años después de haber sido presidente y se dedicó a escribir para justificar todo lo que había sido sus actos de gobierno y quedar bien parado en la historia. De alguna manera le estaba diciendo eso mismo a Sanguinetti y le dijo, usted está haciendo lo mismo. Entonces, es decir, es un candidato sin pelos en la lengua y después con una cantidad de condimentos ideológicos, etcétera, que, bueno, gustarán o no gustarán. El libro es para quienes sienten peligro, sienten temor en el crecimiento de un fenómeno como Cabildo Abierto, pero también para aquellos que ven en el liderazgo del general Manini una esperanza. Bien. Muchas gracias, Amado. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Fernando Amado, cerramos por acá la entrevista sobre este libro, Manini, un comandante sin jefe. Hay mucho más para abordar en las páginas de este libro. Vamos a la pausa, 9 de la mañana, 46 minutos. Enseguida volvemos.